Bueno, buenas tardes jóvenes y señoritas, vamos a empezar las clases. Hemos esperado de acuerdo a normas los 10 minutos. Hemos quedado en el sistema de catastrales multifinalitarios. Quisiera dar una información de ustedes, a ver, Sergio, ¿me podías dar cómo está escuchando el audio y imagen y retorno? Se escucha bien, Lick, todo claro. Ya, muy bien, entonces, a ver, a otro más. A ver, a Sergio, ya más José Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás viendo, escuchando? Y el retorno quisiera escucharte. Está bien, Lick, todo claro y se ve. Ya, entonces con esas condiciones empezamos. Habíamos quedado en sistemas catastrales multifinalitarios. En estos sistemas catastrales multifinalitarios habíamos indicado que son para fines impositivos, para fines de encuesta, para fines administrativos, para fines de inversión. Ahí hemos quedado. Ahora pongan escritura de traspaso privado. Ah, no, está. Escritura de traspaso privado, escritura de traspaso privado. Escritura de traspaso privado. Eso pongan como subtítulo. Ya hemos acabado el sistema catastral multiunitario, ya hemos hecho. Ahora, ¿qué hemos quedado? Vamos a avanzar aquí para adelante. Entonces, ya sobreentiende que ustedes ya están listos en sus escritorios con todas las comodidades. Bajo este sistema, el propietario de un bien inmueble, bajo este sistema, el propietario de un bien inmueble ha encontrado un comprador de terreno, ¿quién deberá preparar un informe histórico de la propiedad? ¿Quién deberá preparar un informe histórico de la propiedad? ¿Quién deberá preparar un informe histórico de la propiedad? La información consiste en retroceder cuantos años sea posible. La información consiste en retroceder cuantos años sea posible. Cuantos años sea posible para recabar toda la documentación de la casa o terreno. Para recabar toda la información de la documentación de la casa o terreno. Con el fin de obtener un título treintenario. Con el fin de obtener un título treintenario.
el comprador tiene la potestad de rechazar o aceptar el título del bien inmueble. El comprador tiene la potestad de rechazar o aceptar el título de bien inmueble. Bueno, aquí quiero decirles que el dueño de casa está exigiendo al propietario, dice, para comprar el terreno, necesariamente está exigiendo todos los documentos. Además, el propietario está obligado a sacar todos los documentos de derechos reales de la alcaldía, están todo eso. Eso le exige yo, como ustedes como compradores tienen que exigir eso. Pero eso no quiere decir que ustedes pueden, como una vez que tiene testimonio, tiene 4 últimos comprobantes de pago, después tiene el plano catastral, después tiene plano georreferenciado, plano georreferenciado. Después tiene los impuestos al día. Bueno, hay muchas cosas más que el plano, después tiene que tener el plano visado por la alcaldía, todas las cosas. Todos estos planos, el comprador le exige al vendedor que tienes que tener estos planos para que yo te compro. Entonces le dice, me falta este plano que me falta ponerme al día los impuestos, un año, 2 años, así. Entonces, eso no quiere decir, jóvenes, yo como comprador, estoy obligado a comprar, obligado, no importa por el costo. En este interín puedo yo encontrar al lado del terreno, al colindante, pues otro terreno más barato. Entonces no estoy obligado a comprarle por lo que ha hecho estos gastos el propietario. El propietario está en la obligación de hacer todos estos gastos para que yo como comprador puedo comprarle o no le puedo comprar. O si lo compro, es mejor. Si no le compro, igual. Entonces, de acuerdo a mis posibilidades, si le puedo comprar o no le puedo comprar. Entonces, esto seguramente al hacer todas estas documentaciones va a demorar buen tiempo. No va a ser de un día para otro. En ese interín puedo conseguirme otro terreno, eso quiero decir eso. Para eso es esto. Que no puede ser obligado. Por eso dice, puedes rechazar o puede aceptar la compra del bien inmueble. Ya. Seguimos. La escritura de traspaso privado, seguimos. La escritura es solamente una explicación que les he hecho. La escritura de traspaso privado describe a la propiedad todo por completo, los detalles del terreno, todo por completo, los detalles del terreno, para que el comprador entre en posesión de la propiedad, y el vendedor otorga una garantía, que el inmueble no sufre ni gravamen ni hipoteca. Los inconvenientes del traspaso privado de una escritura son varios. Los más importantes son los siguientes. ¿Cuáles son? La susceptibilidad de la pérdida o fraude. Una vez, esto tienen que tener muy en cuenta. O sea, por eso dice, los inconvenientes de un traspaso privado son varios. El traspaso privado es un traspaso, el examen también es un documento privado, es igualito. Entonces, el traspaso privado por eso tiene varios inconvenientes. La susceptibilidad de pérdida o fraude. Punto.
susceptibilidad, de pérdida o fraude. Si usted hace un comprobado, o sea, solamente si tú traspaso privado nomás, el examen que dan ustedes también es privado. Puede tener usted de pérdida o fraude. Y en estos terrenos que se compran, peor todavía es. Yo no puedo darle ante un notario, ante un abogado, sobre una escritura de traspaso privado, el costo del terreno. Puede, hasta que legalice, hay la susceptibilidad que puede tener algún conveniente ese terreno. Eso es uno. La otra es la falta de registro de transacción. B es falta de registro de transacción. Puede que el terreno no esté bien registrado en derechos reales o en la alcaldía. Entonces, como ya le he pagado, entonces si lo pago yo más anticipado, entonces puede haber algún inconveniente que a veces es insoluble. Entonces, nunca se da cuando hace el escritura de traspaso privado toda la plata. Se le da un 30%, 40%. Esto se hace cuando está bien saneado el terreno. Si uno tiene interés, ahora si tuviera el vendedor interés, tiene todos los documentos, se hace ante el abogado, ahí se le da todo también, pero si está con todos los papeles al día. Pero si no está al día y ustedes tienen interés de comprar, entonces ahí están estos problemas. El otro problema es, otro problema es ABC, procedimiento o legalización, procedimiento o legalización del terreno es muy burocrático y caro. Los procesos de legalización del terreno es muy burocrático y caro. Muy burocrático y caro. Entonces todo eso hay que cuidar. Para comprarse un terreno, cuando ustedes ya sean padres de familia o cuando tengan ustedes, están obligados a asesorar a sus padres, que tienen que haber susceptibles de pérdida o fraude. Ya, seguimos. O sea, esta susceptibilidad no son las siguientes, hemos dicho. Susceptibilidad de pérdida o fraude, falta de registro de la transacción, procedimientos burocráticos y caros. La inscripción de una escritura de compraventa, la inscripción de una escritura de compraventa, en su forma más simple puede considerarse escritura de traspaso privado. La inscripción de una escritura de compraventa, en su forma más simple, puede considerarse escritura de traspaso privado. Además, todas las documentaciones se encuentran, documentaciones se encuentran en la Oficina de Derechos Reales. Se encuentran en la Oficina de Derechos Reales para los siguientes fines. ¿Cuáles se encuentran en derechos reales? Los testimonios de hipoteca se encuentran, los testimonios de propiedad de hipoteca se encuentran en derechos reales. Documentos de hipoteca también están en derechos reales. Tierras de donación también están en derechos reales. Tierras de transferencia también están en derechos reales. Pasos de servidumbre también pasan por derechos reales. Entonces esos son, a ver, no les diré.
son el testimonio de propiedad, documento de hipoteca, tierras de donaciones, tierras de transferencias, pasos de servidumbre. Esos están en derechos reales. Toda la documentación, ustedes si quieren, por ejemplo, les han dado un terreno o una casa en hipoteca, no en hipoteca, sino les quieren dar, por decirte, un departamento. Un departamento quieren ustedes conseguir. Entonces, han transado por unos 30, 40 mil bolivianos. Necesariamente ustedes tienen que ir a derechos reales para ver si ese terreno es del señor que les está dando el departamento. Porque hay gente totalmente que mañuda, diremos, ¿no? Que tiene papeles no al día, sino con eso quiere darles en contrato anticrético. En algunos casos hasta a doble persona dan en contrato anticrético y hacerles un juicio y si pierden ya es un problema. Por eso ustedes antes de hacer el contrato de transferencia o contrato de privado de un departamento, tienen que ir necesariamente a derechos reales para verificar si el terreno está legalmente inscrito en la oficina. Ahora ponga impuesto predial. Impuesto predial. Es impuesto de sus terrenos, de sus casas, de sus terrenos, de sus inmuebles, de sus autos, de todo. Vamos a hablar ahora qué es un impuesto predial. Ya lo voy a colocar, ¿no? Entonces, el impuesto no es una carga al propietario. El impuesto no es una carga al propietario, sino es una forma de repartir las necesidades sociales que debe cumplir el Estado. El impuesto no es una carga al propietario, sino es una forma de repartir las necesidades sociales que debe cumplir el Estado. Además, es un modo de contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos lugares alejados. Además, es un modo de contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos lugares alejados del centro de la ciudad. Esta ayuda de impuestos puede ser para mejorar las carreteras. Ustedes queremos decir, bueno, les voy a explicar después. Para mejorar las carreteras. Para mejorar las carreteras y traer la producción a los centros de consumo. Y traer la producción a los centros de consumo. Además, el gobierno debe incentivar. Además, el gobierno debe incentivar en la producción con tecnología moderna para mejorar la producción y para llevar a los centros de consumo. El gobierno también puede dotarles de maquinarias. El gobierno también puede dotarles de maquinarias a largo plazo para que la producción sea más económica. El gobierno también puede dotarles de maquinarias a largo plazo para que la producción sea más económico en los centros poblados, o sea, en las ciudades más grandes, ¿no? El sistema impositivo funciona cuando todos contribuyen. El sistema impositivo funciona cuando todos contribuyen a la carga nacional, cuando todos contribuyen a la carga nacional del Estado. Pero existen grupos que evaden sus obligaciones tributarias. Al Estado, prevalidos de la fuerza política, social y económica. Entonces, quiero explicar qué es el impuesto.
El impuesto, como dicen en la teoría, no es una carga a las personas, es una forma de contribuir al Estado, es una forma porque tenemos que ayudar a los pobres que tengan mayor facilidades para ir a los centros de consumo para que produzcan mejor y el gobierno está obligado a dotarles de maquinaria para que mejorar la producción y además dotarles de técnicos que mejoren su producción y así llegan a los centros de consumo más mejor calidad y más barato. Pero si el gobierno no ayuda en las carreteras en ninguna cosa, entonces están obligados a traer, a veces hacen llegar 2 o 3 días de caminos carreteras están malos, ¿no? De Caranán, de Alto Ben, usted trae, entonces está mal. Entonces, si estuvieran bien las carreteras, entonces ya en aquellos lugares el gobierno está obligado a darles técnicos medios o superiores para que mejoren su producción, estén asesorados técnicamente. Eso es uno, ¿no? También puede, o sea, el gobierno también puede funcionar cuando todos, el gobierno funciona cuando todos pagan impuestos. O sea, todos si pagan impuestos, entonces el gobierno está obligado a hacer cualquier trabajo en las calles, en las avenidas, en las carreteras, en puentes, en viaductos, en todo. Estamos obligados nosotros también a decirle al gobierno que haga. Pero hay mucha gente que evade impuestos por la fuerza social, porque la fuerza social, ¿qué es? Que son políticos de la misma línea y esto no paga impuestos, o evadidos por la fuerza política, son del mismo partido, entonces ya no pagan meses, años, no pagan impuestos. Por eso, por ejemplo, ha quebrado o sea, la, ha quebrado varias empresas, por ejemplo. La cervecería debía 60 millones al Estado, pero sus hijos no han podido cubrir esa deuda de 60 millones. Entonces lo han vendido, agarra, por ejemplo, ya no agarra pues agarra las Quilmes de Argentina. Entonces se ha hecho cargo y se ha comprado con toda la deuda, entonces tenía un mercado asegurado en la cerveza. Igualmente del Lloyd, por ejemplo, tenía grandes, entonces debía un montón de plata evadidos de la función social económica, estos señores no pagaban impuestos. Y cuando ya les ha cogotado, por ejemplo, los empleados, cuando se jubilaban, tenían que darle sus beneficios. Entonces no tenían pagado esto. Entonces se han visto obligados a poder vender. Entonces ya no tenían plata para pagar a los empleados. Eso es. Ahora, algunos también por la fuerza económica, dicen la fuerza económica es pues las empresas grandes, la empresa Quilmes, la empresa, la cervecería, después la fábrica de cemento, un montón de, por eso han sacado una ley hace años, solamente pagan, decían, aquellas deudas de los últimos 5 años, porque generalmente debían, por ejemplo, Sánchez de Lozada debía de Inti Raymi un montón de años, debía millones de dólares. Igualmente la cervecería debía. Entonces han sacado una ley, solamente nos pagan los últimos, después prescribe, han dicho. O sea, ya no pagaban, ¿no? Los años anteriores ya no pagaban, solo los últimos 5 años pagaban. Entonces creo que esa ley hasta ahora sigue todavía. Si debes de 20 años, puedes pagar los últimos 5 años y prescribe tu deuda. Eso es. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para poder seguir explicando alguna cosa más clara. José Carlos, ¿no tienes pregunta? Señorita Lucía Vega. Nada, Lick. Consulta, en el tema impositivo, por ejemplo, en viviendas y demás, los que son encargados de justamente dar estas ofertas o condonaciones son los gobiernos autónomos municipales, ¿verdad? Son ellos los que sacan la convocatoria para que todos puedan regularizar sus pagos. Sí, siempre es eso, siempre se regulariza, porque puede ser para la alcaldía, siempre saca anualmente unos formularios, ya sea por radio, por televisión, cualquier cosa, sistema de información, saca su información, aquellos que pueden pagar trimestralmente, mensualmente, o depende de la capacidad económica que tenga cada propietario. Entonces, pues se pone al día. Pero generalmente la clase media estamos casi al día de nuestros pagos de impuestos. Solamente aquellos
que tienen fábrica, aquellos que disponen de empresas, esos son los que más evaden impuestos al Estado, porque pagan un montón de plata y como tiene que ser descuento a los empleados para seguro social, tiene que ser para seguro social, después tienen que hacer descuento para las AFPs, entonces no esos les descuentan, pero eso no depositan al banco, entonces de esa manera esas empresas quebran y deben un montón de plata. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si está claro, señorita. Sí, listo, claro. Ya, gracias. Entonces ponemos ahora clasificación de los terrenos. Ya, sí. Clasificación de los terrenos. Igual explica un rato, por favor. Con calma. Bueno, el problema de impuestos es un poquito, no es tan fácil ni para el gobierno ni para quien paga, para el contribuyente, ¿no? Porque hay gente que se hace pisar con los impuestos a fin de año. Generalmente se paga cada fin de año. Ahora, si pagamos ustedes, hay muchos comentarios ahí que salen en la televisión, en la radio, en los periódicos, aquí salen los que pagan en el mes de enero y febrero, tienen un descuento del 20%, dice. Y aquellos que pagan en marzo y abril tienen el 15%, y aquellos que pagan, por decirte, mayo y junio, tienen 10%, y después ya no tienen más descuento, pagan sobre el total, no, ya no tienen descuento. Entonces, generalmente se publica anualmente en los periódicos. No solamente anualmente, a principios de año se publica que tal fecha va a ser los pagos con descuento de tal fecha. Y mucha gente aprovecha eso y mucha gente se hace pisar. Como se ha hecho pisar ya 1 año, 2 años, entonces les es un poquito, casi es difícil pagar ya impuestos en los 3, 4 años. Ya, clasificación de los terrenos. Los terrenos pueden clasificarse por su situación dentro de la manzana. Los terrenos pueden clasificarse por su situación dentro de la manzana. Entonces, tenemos terrenos esquineros. Terrenos esquineros. Tenemos terrenos medianeros. Luego tenemos terrenos interiores. Terrenos interiores. Terrenos Esto es, supongamos que tengo yo un manzano aquí.
una manzana. Es la calle, 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 calle. En calle, calle. Siempre va esta manzana así. Esto puede ser calle, esto puede ser avenida. Avenida. Esto también puede ser calle. Calle. Esto también puede ser calle. Inicialmente, a veces colinda también con área verde. A veces colinda con área verde. Entonces, ¿qué dice? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este manzano tiene 6 lotes. Los terrenos esquineros son el 1, el 3, el 4 y el 5. Terrenos esquineros son el 1, el 3, el 4, 6. Y terrenos medianeros medianeros son el 2 y el 5. El 2 y el 5. Dentro de esto puede haber un terreno interior. Aquí esto puede estar mal dividido el terreno, así puede ser. Este es terreno interior. Y quieres salir a este lado, o puedes salir a este lado. Porque todo esto ha sido una familia, digamos, que va dividida en tres. Primero era entre dos nomás. Al final apareció seguramente algún hermano que quería hacerse sacrificarse. Entonces, luego, una parte le da esto y la otra parte le da el otro. Entonces, queda en terreno interior. Puede salir hacia este lado o hacia este lado, depende de la pendiente. Si tiene ese lado, por ejemplo, alcantarillado, puede salir por aquí, por su alcantarillado. Por aquí. Necesariamente tiene que tener alcantarillado. Pero esa alcaldesa tiene que pedirle permiso. Puede que lo venda. Puede que lo venda este. Los tres son hermanos. Puede que lo venda este hermano o este hermano. Entonces, en el documento seguramente no ha dicho que tiene que tener pasos de servidumbre. Estos son pasos de servidumbre. Esto es paso de servidumbre. Servidumbre. Igualmente, este lado puede tener pasos de servidumbre. Esto puede ser su salida. Esta la contras puede salir hasta aquí, esta calle. Y ese lado, el alcantarillado no puede salir hacia arriba. Necesariamente tiene que tener afuera. Entonces, aquí hace una cámara. Aquí también hace otra cámara, la tubería principal. Entonces, ahí conecta. Y todo este señor se aprovecha de esto, porque esa es la condición. Que yo voy a utilizar tu cámara que has hecho hasta la conexión, entonces se conecta nomás ahí. Se conecta, puede ser cámara séptica, se conecta aquí. De su construcción, de toda esta construcción puede conectarse. Puede conectarse toda esta construcción, puede ser 2 pisos, de 3 pisos. Se conecta aquí, todas las estaciones se conectan. Porque está dando el uso a él, la salida de sus aguas aquí. Pero este señor hace esto. Y en el caso de salida, sale por este lado, también tiene que ser 8 pasos sobre el servidor. Porque este no le va a dejar salir. Solamente le va a decir que va a salir tus aguas, porque además la alcaldía le obliga a que salgan sus aguas. Porque cuando llueve necesariamente va a salir ahí, de aquí, no puede salir hacia arriba. Entonces, sí, él puede salir en forma puede salir él puede salir hacia arriba, a la calle de arriba. A esta calle puede salir. Pero a ese lado ya no puede salir, solamente sale sus aguas. Eso es terreno interior. Este es terreno interior. Terreno interior. Esos son los terrenos interiores. Ahora vamos a ver qué ventajas tienen los terrenos interiores y los terrenos esquineros y los terrenos medianeros.
Los terrenos esquineros, los terrenos esquineros tienen doble salida a la calle o avenida. Tienen doble salida a la calle o avenida, como el 1, 4, 3 y 6. Tienen doble salida a la calle o avenida. Y tienen mayor área de construcción. Y tiene mayor área de construcción y mayor iluminación. Mayor iluminación. ¿Esto quiere decir eso? Supongamos esto. Este tiene esa iluminación de esta calle y de esta calle. Este tiene de esta avenida y de esta calle tiene mayor iluminación. El área de construcción es mucho más grande. Aquí seguramente va a ser el retiro. El retiro lo normalicé 3 por 3 metros tiene que dejar. Y después va a ser un montón de construcciones. Aquí puede ser departamentos. Puede ser de 5 pisos, puede ser en este sector, puede ser de 2 pisos, de 4 pisos, depende de, o todo puede ser de 5 pisos. En todo esto. En todo esto puede ser construir. En todo esto. Y solamente esto es el retiro. En todo esto puede construir así. Y de paso puede sacar volado a este lado, también volado puede sacar a este lado. Gana eso más los terrenos esquineros. Eso es la ventaja del terreno esquinero. Tiene mayor iluminación. Y la calle tiene mayor iluminación, la avenida también tiene iluminación. Como aquí hemos dejado el retiro, también las ventanas pueden sacar de aquí también sacamos. Eso es la gran ventaja de terrenos esquineros, o sea, esquineros. Tiene la gran ventaja porque tiene mayor área de construcción, tiene mayor iluminación y mayor costo. Eso es el terreno esquinero. Ahora, el terreno medianero. El terreno medianero en nuestro dibujito es el 2 y el 3, el 2 y el 5. Son terrenos medianeros. Ya ponga terreno medianero. Los terrenos medianeros son el 2 y el 5 en nuestro caso. Y los esquineros, ya sabemos, además, los terrenos medianeros tienen una sola salida hacia la calle o avenida. Con toda seguridad, este va a salir, este terreno 2, digamos, va a salir aquí, pues aquí volado. Depende que esta calle también está normal, ¿no? No sacar volado así nomás. Si apenas dice la norma, dice de 10 metros para arriba, puede sacar volado de 80 centímetros. Si tuviera 12 metros, puede sacar 1 metro de volado. Eso es normal también. Está registrado en derecho, o sea, está registrado en la alcaldía. Para ser aprobado el plano, se saca con el volado de 80 centímetros o de 1 metro. Entonces, de acuerdo a eso, construyen esto. Entonces, tiene una sola salida a la calle o avenida. También se tiene el volado, puede sacar. Mientras el esquinero tiene dos salidas, la calle y la avenida, puede salir a las dos calles. Es la ventaja. Ahora, terrenos interiores. Hemos dicho que los terrenos interiores son aquellos terrenos que tienen paso de servidumbre. Eso hay que firmar en la alcaldía, el paso de servidumbre, porque puede que el dueño de casa no quisiera, no quisiera dar un paso, pero es obligado, les digo, eso es obligado. La alcaldía obliga al propietario a que le dé paso de servidumbre. Porque por dónde va sacar sus aguas servidas. Ahora, eso del mal lote ya es problema porque ya de años. Si fuera reciente, la alcaldía no le autoriza, porque como era años, ya entonces la alcaldía está obligado a aceptar ese paso de servidumbre. Si es reciente, es muy difícil que le acepte la alcaldía. Porque jamás va a aprobar así con paso de servidumbre la alcaldía. Eso es. ¿Alguna pregunta sobre esto, señoritas, jóvenes?
¿No tienen pregunta, alguna pregunta que quisiera aclaraciones? Una consulta, o sea, es más, por ejemplo, en la ciudad del Alto existe una carretera o es una ciudad la cual tiene salidas a distintas carreteras del país. Está establecido por norma de que el eje, a partir del eje de vía tiene que existir 50 metros para poder realizar una Ya, ampliación próxima de las carreteras, en caso de que no sean doble vías, porque si no existe el PRP, ¿verdad? El que es el programa de reposición. En este caso, ¿cómo interviene la alcaldía y demás? O el catastro. no, el paso en la alcaldía, solamente sabes que en los ríos son 50 metros a la derecha, 50 metros a la izquierda, son 100 metros. Entonces en las carreteras no puede ser así. Las carreteras son 30 metros derecha e izquierda nada más. Entonces, pasado este tiempo, pasado es del Estado, ¿no? Entonces, ese terreno si es que así más o menos. Ahí te lo voy a explicar. En los ríos es 50 metros, eso se llama la ley, el lío se llama, ley el lío. La ley del lío dice que en los ríos tienen que tener 50 metros derecha y 50 metros izquierda. Entonces, de eso no se pueden sembrar ya más, o sea, entonces supongamos que tengamos, entonces, tengo este río, digamos que este es unos 80 metros. De aquí dice, depende de los ríos también, ¿no? Pues en los ríos grandes es 150 metros hasta aquí. Los ríos pequeños es 50 metros del eje de vía, los riachuelos. Como en el riachuelo de Achimanes, riachuelos de Ocojahuira, entonces tienen que tener 50 metros de lado, 50 metros, este lado 50 metros, hablamos de Ocojahuira. Entonces, de aquí mide 50 metros, de aquí puede construir recién tu terreno. Igual de aquí del eje mide, y aquí puede construir sus lotes, sus construcciones, pues loteos. Entonces está cuidando eso del eje de vía. Entonces ya la alcaldía verá cómo canaliza qué hace. Ahora en las carreteras, dice, en las carreteras, supongamos en una carretera La Paz-Oruro, pero La Paz-Oruro, dentro de la ciudad es 50 metros, dentro de la ciudad. Pasado eso, por eso han de vivir ustedes en el camino a esta Oruro, el eje de vía es alto, a la derecha e izquierda todavía es harto el campo que existe. Fuera de la calzada, que es de 30 metros más o menos. Esta calzada, así es más o menos a Oruro. Esto es asfaltado, es doble vía. Doble vía. Y aquí todavía hay un área libre, aquí. Recién aquí están las tiendas. Pero cuando ya salen del centro urbano, esto ya tiene que ser 100 metros para no poder invadir a la carretera. Recién aquí pueden tener sus terrenos. El eje de vía, así. Ahí. Recién estos pueden tener su sembradío. Pero en la carretera, en el centro urbano no puede ser esto. Imagínense, son 200 metros que habría, entonces sería un gran desperdicio de terreno. Solamente es 30 metros máximo. De aquí es 30 metros, de aquí es 30 metros. Aquí también es 30 metros. Es como el ancho de vía de estos, generalmente es casi 20 metros esto, el ancho de vía de esto, y 10 metros al otro lado, otros 10 metros al otro lado, para que haya la acera, todas las cosas, para que haya los camiones, para que este quiera salir aquí, entonces para que el coche, ahí sale ahí para hacer, no puede intervenir en la carretera. Ustedes han venido al médico, cuando han venido de algunos, del lado de Chacate, del lado siempre para en lugares fuera del este. En la ceja tenemos ese tipo de vías.
50 a un lado, 50 al otro lado. En algunos casos es 30 nomás. 30 a la derecha y 30 a la izquierda. Eso es. ¿Alguna otra pregunta más, señorita Vega? No, licenciado, todo claro, gracias. Ya. Entonces ponga determinación de los valores unitarios. Determinación de los valores unitarios. Determinación de los valores unitarios. Para la determinación del valor de los valores, para la determinación de los valores, para la determinación de los valores unitarios, es necesario, para la determinación de los valores unitarios, es necesario realizar una exhaustiva investigación, es necesario realizar una exhaustiva, que es exhaustiva, es cuidadosa investigación. Investigación, una cuidadosa investigación, tomando en cuenta los siguientes factores. Tomando en cuenta los siguientes factores. Uno, ponga, carácter de la zona, que puede ser, o característica de la zona, característica de la zona que puede ser comercial o industrial, que puede ser comercial o industrial. Eso influye mucho en los valores unitarios, que puede ser industrial o comercial. Luego tenemos dos, servicios básicos que cumple, servicios básicos que cumple la zona y la calle. Puede ser alcantarillado, agua potable, teléfono, gas. Eso es importante para determinar un valor unitario. Tres, importancia de la calle. Importancia de la calle que puede ser empedrado, adoquinado, asfaltado o enlosetado. Adoquinado, asfaltado o enlosetado. Entonces son muy importantes para determinar el valor de la zona también, el valor del terreno. Otra forma de determinar los valores, otra forma de determinar los valores son las siguientes. Son las comerciales, son las comerciales. Otra forma para determinar los valores de los terrenos, otra forma, de nuevo les digo, otra forma para determinar los valores de los terrenos son las casas comerciales, los periódicos, mediante una inspección ocular, mediante avisos de puerta a puerta. Entonces, esos son otra forma de poder determinar los valores de los terrenos. Las casas comerciales siempre publican el valor del terreno. Los periódicos también publican. También se puede ver en la misma casa, haciendo una inspección, también se puede determinar el valor. Luego publican en forma, porque están publicados en la misma casa, el valor del terreno. Entonces, hay varias formas de determinar el valor del terreno. La inspección ocular, la inspección ocular también da lugar. La inspección ocular
también da lugar para dar el valor del terreno, Cuanto mayor datos de información tengamos, habrá mayor posibilidad de asignar el valor real al terreno. Cuanto mayor datos que tengamos del terreno, habrá mayor posibilidad de asignar el valor del terreno. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy al terreno, veo necesariamente en que al terreno no me puedo confiar, solamente el periódico, la radio es un parámetro nomás que asignan para ver dónde hay terreno, más o menos cuánto es. Pero mejor es ir a hacer una inspección al lugar del terreno. Ahí ven ustedes físicamente el terreno, si la calle es asfaltado, adoquinado, empedrado. Ven si tiene gas, si tiene agua potable, si tiene alcantarillado, si tiene que las movilidades pasan por ahí. Todo eso. La inspección ocular es el más óptimo para determinar el valor real del terreno. Ahora, si uno está necesitado, entonces paga nomás lo que sea, porque si tiene plata realmente. Pero si no tiene plata, entonces busca lugares más cómodos, más aconsejables, para que el terreno tampoco tienen que, porque es barato en lugares inaccesibles, van a ir a buscar ese terreno. Además se va a derrumbar como varios terrenos que existen, por más que se hagan buenas zapatas, como el terreno del esnable, entonces puede caer. Eso es jóvenes. Ahora pongan conservación. Pongan. Conservación y actualización. Conservación y actualización del valor catastral. Conservación y actualización del catastro urbano. Conservación y actualización del catastro urbano. Conservación y actualización del catastro urbano. Como subtítulo ponga eso. Ya, les digo. Por su naturaleza, el catastro es un inventario dinámico. Por su naturaleza, el catastro es un inventario dinámico. Por su naturaleza, el catastro es un inventario dinámico porque todos los días se producen modificaciones en la titulación. Porque todos los días se producen modificaciones en la titularidad de documentos y construcciones, Es muy difícil de conservar o mantener un catastro estático. Es muy difícil de conservar o mantener un catastro estático. Les explico. O sea, dice el catastro, un inventario dinámico. Dice, constantemente el catastro no puede ser estático. Yo, digamos, la alcaldía no puede conformarse con que la zona de Villa Copacabana, Villa Fati, cualquier villa, ya está catastrado, entonces ya no pasa nada, aquí a 10 años vamos a hacer otro. No es así. Los inspectores o los topórogos van, a la semana siguiente ya lo han hecho parar otros 2, 3 pisos más, o en los retiros ya lo han construido, o en terrenos de área libre ya lo han construido también. Entonces, muy difícil de tenerlo estático el catastro, siempre va a ser dinámico, constantemente, diario, eso es constante. Así que por eso el catastro tiene mucha importancia para el valor real del terreno y también tiene mucha importancia para el gobierno, porque en función de eso cobra el gobierno el impuesto. Porque si el gobierno cobraría un impuesto real de las propiedades, entonces tendría harta plata, pero la mayoría de las personas evaden los impuestos. Hay construcciones que son de 4, 5 pisos, pagan como si fuera 2 pisos lo que era antiguo. Lo que han hecho se modela ya no paga. Y lo que ha hecho construir adentro, los retiros, tampoco paga. Entonces, cuando la alcaldía
Cuando ellos quieren vender o cuando ellos quieren dar a sus hijos alguna hacen trámite, recién la alcaldía va, manda topógrafos y se ve que anteriormente su plano era de 2 pisos, ahora porque es de 4 pisos. Entonces sí le sanciona la alcaldía. Mientras no haga trámite, va a seguir años de años. Eso es. Seguimos. La actualización es un proceso masivo. La actualización es un proceso masivo, sectorizado, y debía realizarse cada 5 años, ¿ves? Cada 5 años debe hacerse la actualización. De nuevo, la actualización es un proceso masivo, sectorizado, y debería realizarse cada 5 años, pero no sucede esto en la realidad, debido a que necesita mucho presupuesto y las alcaldías no están en posibilidades de actualizar por falta de recursos económicos. De nuevo, la actualización es un proceso masivo, sectorizado por partes, y debería realizarse cada 5 años, debería realizarse la recatastración cada 5 años, ¿no? Pero no sucede esto en la realidad. ¿Por qué no sucede? Debido, dice, debido a que necesita mucho presupuesto y las alcaldías no están en posibilidades de actualizar por falta de recursos económicos. La alcaldía no está en posibilidades por falta de recursos económicos, dice. Entonces debía hacerse el catastro cada 5 años, de catastración cada 5 años, pero no sucede esto en la realidad, porque la alcaldía está en posibilidad de erogar gastos, porque tendría que contratar un montón de topógrafos, algo más, no solamente topógrafos, tienen que tener equipos también, algunos con equipo van a ganar doble, porque por su equipo y por él gana doble sueldo. Entonces, por eso la alcaldía está en posibilidad de poder actualizar los terrenos. Solamente actualiza cuando el propietario o el poseedor tiene algún trámite en la alcaldía. Ahora, esto más avanzaremos. Mutación. Mutación. ¿Qué es mutación? A escribir claro, les voy a dictar. ¿Quieren saber qué es mutación? La mutación también llamada modificación. La mutación también llamada modificación que sufren los datos catastrales, y se puede diferenciar 4 tipos de mutaciones. Esto, 4 tipos de mutaciones. Uno es mutación predial. Dos, prediales, mutación predial. Dos, mutación de edificaciones. Mutación de edificaciones. Tres, tenemos mutación económica. Cuatro,
mutación. Llamamos de mutaciones, cambio. Todo cambio es mutación, mutación. Mutación en la titularidad. Mutación en la titularidad. Entonces tenemos 4 tipos de mutación: mutación predial, mutación de edificaciones, mutación económica, mutación en la titularidad. Cada uno de estos vamos a desarrollar la próxima clase, bien detallado cada uno de estos. Entonces quedaríamos aquí, jóvenes. Vamos a hacer examen hasta aquí, hasta mutación. A ver se ve. Ya. La próxima clase vamos a definir cuándo vamos a dar clases, cuándo vamos a dar examen. Posiblemente demos el próximo lunes. Mutaciones vamos a avanzar, con eso más vamos a dar examen, porque es larguito un poco mutaciones. Entonces, la próxima clase que nos toca el día jueves, avanzamos, y el día jueves, más seguro es el lunes. El lunes, ¿qué fecha es el lunes? ¿Alguien tiene? Estamos más. El lunes es 28, ¿no? ¿Lunes qué fecha, señorita, jóvenes? Córdoba Flores, ¿qué fecha es el lunes? El lunes como hoy día. Todos están mudos. A ver, José Carlos, ¿qué dices? Seguro que la única señorita que la señorita Lucía Vega va a hablar. Licenciado, muy buenas tardes. Estoy de acá, Córdoba. Dime, el lunes el lunes es 28. 28 es el lunes. Ya, entonces el lunes 28 vamos a dar examen. Porque vamos a avanzar el día jueves más. Entonces tienen varios días para leer, pues ya pueden estar ustedes estudiando. Entonces ya están sobre aviso el lunes 28 presenciales. Nos vamos a ver en la universidad. El lunes, ¿qué hora pasamos? Clases a las 4, ¿no? Entre a las 4 es el examen. El lunes se pone la pizarra. Hora 16. Está bien, ¿no? El lunes 16 vamos a dar examen. El lunes 28. El lunes 28 damos examen, avanzando lo que vamos a avanzar el día jueves más. Esta mutación va a avanzar y con eso más vamos a dar examen. Digo, una consulta, ¿también va a ser presencial o todavía virtual? ¿Cómo? Presencial va a ser. Todos los exámenes ya son presenciales. Ya no hay virtual. Ok, entonces el lunes 28 estaríamos a las 4 en la carrera. El lunes van a estar a las 4. Yo voy a estar a 4 menos cuarto, menos 10, ya voy a estar ya en la carrera. Voy a conseguir una aula grandecita. Yo creo que el auditorio vamos a dar, porque esa aula está destinada a mi persona. Entonces el lunes ya están sobre aviso. Así que les estoy avisando, faltando una semana, que el lunes 28 vamos a dar el examen. ¿Alguna pregunta, curiosidades? ¿No tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos quedando en mutaciones. Ya, entonces
despedimos, señorita. Buenas tardes. Entonces, hasta el día jueves. Y vean estudiando ustedes, porque el examen, como es teoría, entonces vamos a dar un tiempo muy limitado, porque el que sabe lo hace rápido, el que no sabe, aunque sea un día puede estar ahí sin saber qué va a hacer, necesariamente tienen que leer desde el primer día que hemos avanzado hasta mutaciones que les voy a dictar, y tal vez mutaciones, hasta mutaciones. El día jueves vamos a acabar mutaciones, eso más va a entrar al examen. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna que quisieran salir de dudas? ¿No tiene? Juan Carlos, Juan Carlos Gutiérrez, no tienes duda. ¿Alguna pregunta para el examen? Por si acaso el examen es 4 en punto, les estoy avisando. No, ninguna pregunta, Lick. Ya, 4 en punto, ya, pónganse en su disco duro. Es presencial, en la cadera vamos a dar. Listo. Entonces nos despedimos con esto, les deseo suerte y estudien jóvenes y cuídense también. ¿Qué más les puedo decir? Que estudien, ¿no? No hay otro y cuídense. Aunque ya está pasando la pandemia, pero esta mañana escuché al alcalde que ya va a dejar de que utilicen barbijos, dice. Entonces posiblemente la próxima, de aquí a unos 10 días ya no vamos a utilizar barbijos. Ya vamos a eliminar, porque los barbijos nos están volviendo medio tontos. Ya, en eso quedamos entonces, señoritas jóvenes. Nos despedimos entonces. Hasta el día jueves entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.